Comienza la edición 35 del Festival Internacional Jazz Plaza, que se celebra en La Habana, en Santiago de Cuba. Destaca el representante de la UNESCO Valores Patrimoniales de la provincia de Santi Espíritus. Y concluyó en la ciudad de Santiago de Cuba, 13º coloquio Joel James. Saludos desde La Habana. Abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este martes 14 de enero de 2020. Hoy comenzó en esta capital la edición 35 del Festival Jazz Plaza, una de las más importantes citas de la música cubana. Significativas figuras del jazz en Cuba y otras naciones participan en un encuentro que incluye una amplia programación de conciertos y sesiones teóricas. Aquí en el Hotel Nacional de Cuba, artistas nacionales e internacionales se dieron cita para compartir con el público sus experiencias de formar parte del programa de esta 35ª edición del Festival Jazz Plaza 2020. En el encuentro con la prensa se dio a conocer que una presentación de lujo a cargo de la diva del Buenavista Social Club tendrá esta edición del festival. Pues sí, en el Teatro Nacional a las 9 de la noche, el 19 de este mes. Los espero a todos ustedes que son los seguidores nuestros de Roberto Fonseca y mío. En la ocasión, jazzistas de otras naciones compartieron con los asistentes sobre sus experiencias de participar en este evento y la importancia del Jazz Plaza como plataforma de integración del movimiento jazzístico cubano. Ahí se reafirmó el estrecho vínculo cultural entre La Habana y Nueva Orleans, gran plaza cultural del jazz a nivel internacional, demostrando que apostamos en los puentes y no en los muros. It means history, it means roots. Ha sido un vínculo bien fuerte, ha sido un puente. Cualquier persona que trate de intervenir o que trate de tener esta unión, realmente no, ella no, ni nadie en el grupo está de acuerdo con eso. Lo que se quiere es crear un vínculo, una unión más fuerte y que haya algo bien grande entre New Orleans y La Habana. Otros artistas como el saxofonista César López manifestaron la importancia y vitalidad del Jazz Plaza, que ya llega a su edición 35 y durante todos estos años ha constituido un importante evento para nuestro panorama cultural. El Festival de Jazz es nuestro gran festival de jazz. Aquí se han hecho otros intentos de otros festivales de jazz que no han sido malos, han salido bien, pero este es el más significativo, es el que aglutina más talentos y bueno, es un festival que se está haciendo cada día más fuerte, que cada día tiene grandes figuras que nos visitan y yo pienso que es algo que tenemos que cuidar. El Jazz Plaza es ahora mismo uno de los festivales más importantes de música que tiene este país. Inclusive ya tiene su sede en Santiago de Cuba y yo me imagino que en un futuro en la provincia nuestra, que es una fuente inagotable de músicos también, yo me imagino que hagan otra subsede en Camagüey. Porque cada vez, antes los grupos tocaban 2 veces o 3 en los festivales, ya te toca hacer un solo concierto porque es mucho las personas que hay, muchos son los formatos, las formaciones, los grupos, los músicos que vienen al festival y muchos las agrupaciones foráneas y músicos foráneos que vienen al festival. Es una forma de unir la música, el arte del mundo, muy importante. Desde este día 14 hasta el próximo 19 de enero, las ciudades de La Habana y Santiago de Cuba se convertirán en una gran plaza cultural para disfrutar del movimiento jazzístico de nuestro país y de otras naciones, en ocasión de la 35ª edición del Festival Internacional Jazz Plaza 2020. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Y de música seguimos hablando en esta emisión. Desde el próximo 3 de febrero, la ciudad de Cienfuegos será subsede del 5º Encuentro Internacional de Guitarras e Identidades. Este certamen, auspiciado por la Asociación de Músicos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, tendrá otros escenarios en Santiago de Cuba y aquí en La Habana.
Importantes guitarristas nacionales y foráneos llegarán hasta la ciudad. Durante 3 jornadas acontecerán relevantes conciertos, clases magistrales y conferencias. Nos pusimos de acuerdo para organizar los eventos de guitarra en el país, porque sabemos que está el Identidades, que tiene carácter bianual, está el Festival Internacional de La Habana de guitarra, y estaba el Edgardo Martín, y entonces nos pusimos de acuerdo para que se intercalaran y pudiéramos, ¿no?, de alguna manera tener la presencia de estos eventos en diferentes momentos del año. La 5ª edición de Identidades estará dedicada al maestro Leo Brauer por su 80 cumpleaños. Por primera vez lo vamos a tener en Cienfuegos del 3 al 5 de febrero. La sede principal va a ser el Ateneo del Tomás Terry. A las 8:30 de la noche van a ser los 3 conciertos que tenemos programados ahí, pero también vamos a incluir 2 conciertos en la ACA, en la sala de conciertos de la ACA. Desde Cienfuegos, Anay González, Noticiero Cultural. Abrimos nuestro recorrido por lo que publican otros medios de comunicación en el sitio digital de la agencia Prensa Latina, que publica que el monumento a José Martí en la Alameda Central de la Ciudad de México está siendo objeto de una reparación que incluye trabajos en el interior del mausoleo, específicamente en el gran mural ubicado en el vestíbulo, creado por reconocidos artistas cubanos y mexicanos. Las labores en el monumento se insertan en el programa de actividades con el que se rendirá homenaje al héroe nacional cubano en México a propósito del aniversario de su nacimiento el próximo 28 de enero. Por su parte, el periódico Cubarte se hace eco de la presentación de las cartas credenciales de Yaima Esquivel, representante permanente de Cuba en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ante Audrey Azoulay, directora general de dicha organización. En la sede de la UNESCO en París, ambas representantes destacaron las excelentes relaciones de cooperación entre la mayor de las Antillas y el Organismo Internacional de la ONU y coincidieron en la voluntad de continuar su fortalecimiento. Y cerramos nuestro recorrido en el portal Cubasí para conocer que la compañía Costa Danza cerró sus actuaciones en Chile con un denominador común en sus presentaciones: largos aplausos del público, puestos de pie y demostraciones de admiración hacia Cuba y su desarrollo artístico. La compañía, que encabeza el bailarín y coreógrafo Carlos Acosta, llegó a Chile como parte de los grupos extranjeros invitados al Festival Internacional de Artes Escénicas Santiago A1000, que se celebra anualmente en enero. En las presentaciones de la gira, Costa Danza ofreció un programa combinado en varios escenarios de Santiago de Chile y Antofagasta. Y con imágenes del programa presentado en Chile por Acosta Danza, cerramos por hoy nuestra revista de prensa. Yo le propongo que hagamos una pausa ahora y al regreso estaremos abriendo nuestra sección Contrapunteo, que esta semana, les recuerdo, está dedicada a la interpretación del himno de Bayamo, símbolo nacional cubano. El libro del mes. Espacio que lleva a los lectores cubanos un libro para enriquecer su universo como individuos. José Martí, álbum de postales en colores, de Ediciones Geo. Desde el 21 de enero y todo el mes de febrero. Un libro vivo es un libro abierto. La directora de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO, Catherine Müller, visitó la provincia de Santi Espíritus y valoró la labor que allí se desarrolla en la preservación del patrimonio cultural. Trinidad
es de esas ciudades de Iberoamérica que seducen por la historia escrita durante siglos. La tercera de las villas fundadas en Cuba recibió el aniversario 506 con resultados tangibles en la rehabilitación de inmuebles del centro histórico urbano y los de la periferia. Sobresalen también por los esfuerzos en mejorar servicios básicos a quienes habitan una ciudad patrimonio de la humanidad. He notado que han trabajado muchísimo, han pintado muchas casas, han recuperado sitios. Tuvimos el placer de inaugurar la farmacia, se ha construido hoteles nuevos, o sea, la verdad que va progresando. Los trinitarios se ve que están muy comprometidos con los títulos que han ido ganando. La tercera villa de Cuba recibió la condición de ciudad creativa en la categoría de artesanía y artes populares. Solo 246 urbes del mundo han merecido tan importante reconocimiento. Tienen una responsabilidad de desarrollar oportunidades para que los creadores, los artistas locales tengan más opciones de poder desarrollar, de poder ser más creativos, de poder innovar. Entonces crear una serie de laboratorios para esa innovación, apoyar eso, involucrar a la comunidad más en la vida cultural, que es importante que todos los miembros de la comunidad puedan disfrutar de la vida cultural. En Cuba, Trinidad y La Habana poseen la condición de ciudades creativas. La capital distinguió la autenticidad de la música. En el Caribe hay una serie de ciudades creativas también donde deben empezar a intercambiar y ahí seguir para América Latina, ¿verdad? Poder tocar bases, ser bases con otras regiones. La directora de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO, Catherine Müller Marín, visita Trinidad a propósito del aniversario 506 de la villa. Durante estos días disfruta de diversas expresiones musicales y danzarias que tienen la huella africana. Comparte con proyectos infantiles como la Parranda Infantil de Manacanabo y con intérpretes de tonadas trinitarias. Desde Santi Spíritus, Jenny Fleites, Noticiero Cultural. Y en Santiago de Cuba concluyó ayer el coloquio Joel James, consagrado a una de las más significativas figuras de la cultura y el pensamiento de esa ciudad. El investigador santiaguero Joel James trascendió los límites de la vida y de la geografía natal por el impacto de su pensamiento. Él aportó una filosofía que identifica a los investigadores más progresistas de América Latina y el Caribe. La obra de Joel James como escritor ha sido un poco relegada por su obra ensayística, su obra de pensamiento, y es lógico que así sea porque produjo mucho más volúmenes en estos géneros. Pero al mismo tiempo es importante que se valore su obra literaria, que con frecuencia se considera como de poco valor en el sentido estrictamente estético, y no es así. Por eso el coloquio que lleva su nombre se ofrece desde Santiago de Cuba como oportunidad para favorecer el diálogo y la construcción de proyectos. Joel publicó o escribió 3 novelas: Hacia la tierra del fin del mundo, que recoge sus vivencias en la guerra de Angola; El caballo bermejo, que toca las guerras de independencia en el siglo XIX, y esta novela monumental que él dividió en 3 partes, que toca la vida de una comunidad serrana, de una comunidad de afrodescendientes, y que él va a abarcar 2 siglos completos de ella. El coloquio de 2020 se dedica a los paisajes santiagueros y a la oficina del conservador de la ciudad, en ocasión de celebrarse este año el aniversario 505 de la fundación de la villa. Temas como el proyecto de reanimación urbana del Anillo Cero, religión y patria en Joel James y el humanismo práctico en el pensamiento filosófico cubano mueven el debate en la Casa del Caribe. Todos estos eventos que hacemos tanto aquí en Santiago como en Santa Clara, otros que se hacen en La Habana, yo creo que son peldaños que contribuyen a escalar cada vez más en la, primero, revalorización de la cultura caribeña, de la cultura latinoamericana, de los aportes tanto en las artes, en la literatura, pero también en el pensamiento político, jurídico, económico, filosófico, para destacar que también hemos tenido intelectuales y artistas de renombre internacional y que participamos de una forma u otra en la cultura universal. El coloquio Joel James, que concluye en esta jornada, incluyó un homenaje al poeta Jesús Coscauce y al pensador que inspira el encuentro. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana está dedicada a la manera en que se debe interpretar el himno de Bayamo, símbolo nacional cubano. Le proponemos otro acercamiento a este tema.
Es el himno de Bayamo, una marcha nacida al calor de la gestación del primer proyecto independentista cubano, cuya tradición lo convirtió en símbolo de nuestro país. A siglo y medio de su composición, ¿qué significa el himno de Bayamo todavía para los cubanos? Quizás aparecen palabras que para nuestros jóvenes de hoy o para las personas de hoy en día, de un siglo XX o del siglo XXI, distan mucho porque tienen que ver con el siglo XIX. Sin embargo, no hemos dejado de ser cubanos. El hecho de que, digamos, al combate corred bayameses y que en vez de decir bayameses sean marianenses o sean habaneros, o sea, al final somos cubanos. El término bayameses puede ser perfectamente interpretado como cubanos. Lo que pasa es que está dado en un contexto muy específico, en un momento muy específico. Pero son palabras que se van más allá de su significado real para alcanzar un significado de cubanía. ¿Hasta qué punto hay conciencia de la necesidad de interpretarlo correctamente? Nosotros hace ya como 2 años grabamos un disco con el Coro Nacional Infantil de cantos patrióticos, y la primera cosa que aparece en el disco de cantos patrióticos es el himno nacional. Entonces se le entregó a la ministra de Educación varios ejemplares de esa grabación. La ministra copió en memorias y las repartió en las escuelas con el objetivo de que en su matutino, lo primero que se escucha en el matutino a primera hora de la mañana es esa grabación del himno. Una cosa es el cantar el himno desde el punto de vista de la afinación, y otra cosa es la interpretación del himno. Son, a mi juicio, 2 cosas distintas, porque uno puede cantar, o los estudiantes pueden cantar el himno de la manera más afinada del mundo y no transmitir nada. Es decir, hay un más allá en la interpretación del himno que tiene que ver con la comprensión de ese texto, con el sentido de identidad, con el sentido de pertenencia y de comprensión que tiene, la significación de esas palabras que están escritas ahí. Yo creo que eso es importante, poner el himno en el matutino. Esa es la primera acción del matutino de cada escuela primaria, de cada escuela secundaria. Hay que poner el himno para que todos los alumnos canten. ¿Cuál es la responsabilidad de las instituciones? Los maestros todos los días tenemos que buscar que se comprenda qué significan esas palabras. Si no hay un instructor en la escuela, tiene que haber maestros que realmente afinen y que puedan asumir esa tarea. Qué sé yo, el maestro de matemáticas tiene una buena voz, afinado, y en medio de la clase o al final de la clase vamos a entonar el himno. O sea, ir retomando esta modalidad de enseñar a cantar el himno en cualquier asignatura, cualquier maestro que tenga esa posibilidad, yo creo que puede contribuir dentro del aula a que los niños repitan y repitan y repitan con un buen ejemplo musical. Sobre este tema continuaremos debatiendo en nuestra sección Contrapunteo. Elin Drix, Noticiero Cultural. Sobre la manera de interpretar el himno de Bayamo seguiremos debatiendo mañana. Compartiremos algunas de las opiniones que estamos recibiendo en nuestro correo contrapunteo@cuarte.cul.cu y en nuestra página en Facebook www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Usted todavía tiene tiempo de escribirnos. Yo le propongo ahora que hagamos otra pausa. Tenemos otras historias para compartir. Sábado del Libro. Este 18 de enero se presenta el título Cuentos Populares Cubanos de Humor, del autor Samuel Feijó, publicado por la editorial Letras Cubanas. Sábado del Libro.
La Dirección de Cultura en Villa Clara realizó su balance anual correspondiente a 2019. Para ello se hizo un análisis profundo del trabajo artístico, se presentó el año académico 2020 y se enfatizó en las claves de continuidad de la política cultural. A partir de la presentación de un informe muy crítico acerca de la obra cultural de los villaclareños, se hizo en Santa Clara el balance anual de la Dirección de Cultura en la provincia correspondiente a los 12 meses del año 2019. Fue evidente la participación y la escucha de los creadores, intelectuales y artistas que ejecutan la política cultural a través de la programación que se implementa en las instituciones más importantes del territorio, enfatizando en la capital, Santa Clara. Hay temas muy importantes que se debatieron relacionadas con la programación y el crecimiento cultural, cualitativo de las zonas más alejadas de los municipios. Se habló del plan turquino, de los eventos que han caracterizado a la provincia durante años y cómo mejorarlos, cómo enriquecerlos. Se ha hablado de la enseñanza artística, de la continuidad, de la formación de los artistas de este territorio y también del aporte a las agrupaciones e instituciones nacionales. Se ha hablado del patrimonio, de la memoria histórica, de todo lo que hay que hacer para su conservación, para su difusión. Se ha hablado de las bibliotecas públicas, de las escuelas, de los instructores de arte. Como principio profesional para el 2020 se prevé la integración, que es también saber lograr alianzas con diferentes entidades que apoyan la cultura. Del propio programa de desarrollo nacional y que tiene que ver con la creación artística, con la consolidación de los espacios de programación, con el crecimiento también de la calidad de esta programación, pero sobre todo enfocado en la formación de público, en los talleres con los niños, en el trabajo con las escuelas. Al cierre de este balance anual se entregaron 2 premios provinciales del SITMA a los investigadores santaclareños Ramón Manso y Doris Madruga, y también resultaron municipios destacados en el 2019, Quemado de Güines, Manicaragua y de manera muy especial Santa Clara. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. El periodo de trabajo del pasado año fue intenso para los trabajadores del sistema de televisión de Ciego de Ávila. Al analizar los aciertos y desaciertos de la etapa, la mayoría abogó por ser consecuentes con las estrategias y acciones que se aplican y desarrollan en ese sector. Con el repudio a las más recientes ofensas a la imagen y legado del pensador más ilustre de los cubanos, el héroe nacional José Martí, los trabajadores del sistema de televisión en Ciego de Ávila debatieron sobre los principales logros y deficiencias laborales en el año 2019. ¿Qué o cuánto se puede aportar desde la esencia colectiva para imprimir calidad a cada producto televisivo? Estas y otras interrogantes marcaron el debate con la máxima dirección del Instituto Cubano de Radio y Televisión en Cuba, y desde argumentos constructivos, la familia televisiva avileña analizó la planificación de la calidad, el desarrollo de la política de digitalización e informatización de TVA y cuáles son las estrategias que se implementan para fortalecer la comunicación institucional. Al debate se sumaron tópicos como la protección, conservación y difusión del patrimonio audiovisual y la gestión de contenidos. En este último tema, y refiriéndose al vínculo con la calidad, la dirección del ICRT exhortó al colectivo a ser objetivos y consecuentes, pues depende de jerarquizar ambos elementos del desarrollo televisivo en la provincia y el país, más allá de las carencias materiales a las que nos enfrentamos. Gestionar contenidos que sean cercanos a la cotidianidad de las audiencias y lo más parecido a Cuba y su gente es el principal reto para las familias de la televisión y la radio en Cuba, aseguró el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Por eso el compromiso de TVA para este 2020 se enrumba hacia la calidad de los contenidos desde la cultura del detalle, visualizando más las realidades ciudadanas y defendiendo la identidad revolucionaria y cultural de la nación. En Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural. Hablemos ahora de teatro. La jornada Villanueva continúa en la provincia de Matanzas con exposiciones, estrenos y el inicio de las actividades del año 30 de la Fundación del Consejo Provincial de las Artes Escénicas. La inauguración de una muestra fotográfica con momentos importantes del 2019 en la provincia de Matanzas fue el inicio de los festejos por el aniversario 30 de la Fundación del Consejo Provincial de las Artes Escénicas. Posteriormente se presentó el cartel que, por la efeméride, ideó el diseñador Johan Trujillo. Otro diseñador matancero residente en el exterior, Antonio Carbonell, donó a la Casa de la Memoria Escénica sus diseños de carrozas, farolas, vestuarios y carteles de carnavales,
junto a otras campañas culturales y políticas por él realizadas en la década de los años 70 a los 90 del pasado siglo. La ocasión fue propicia para informar y presentar parte del catálogo de las artes escénicas que se prepara en la provincia y abarca directivos, actores, actrices, personal técnico, instituciones y obras a lo largo de su historia. Los realizadores exhortaron a completarlo con las informaciones aportadas por los diferentes interesados. El año 2020 pretende festejar por todo lo alto a las artes escénicas matanceras, que durante años mantiene una evolución muy cualificada en contenidos y actuaciones, lo que les otorga muchísimos premios nacionales e internacionales. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Noticiero Cultural. El Teatro Dramático en Las Tunas tiene múltiples proyectos para este año. El grupo Total Teatro prepara sus presentaciones para próximas temporadas. Total Teatro protagonizó un año exitoso en el ámbito escénico tunero durante el 2019, con excelentes propuestas y triunfos internacionales. Tal realidad trascendió en encuentro con la prensa del territorio, en el cual se habló de proyecciones concebidas tanto para salas teatrales como para espacios flexibles. Tenemos una obra que va a estar dirigida por Fredis Núñez, director artístico del grupo Teatro El Viento, que es la obra Te espero del otro lado. Esta obra es esencialmente en sala y la otra obra que tenemos es la obra de una adaptación de Dos perdidos en una noche sucia, que va a estar dirigida por Juan Manuel Maestres Bello, donde esta obra está enfocada tanto para sala como para espacios abiertos. La narración oral es otra de las vertientes que prioriza Total Teatro este año. Pero para este y otros empeños es menester la restauración de la sede Blanca Becerra, ansiada por el colectivo y su público. Que nuestra salita salga adelante porque trabajo hay. Y trabajo tenemos, y tenemos muchas proyecciones para este 2020. Estamos fomentando un proyecto de narración oral, donde ya estamos invitados a diferentes provincias, donde hay espectáculos ya formados de narración oral, otros espectáculos que se están formando y sin embargo no tenemos un espacio donde presentar estas actividades. Actualidad del Teatro Dramático en Las Tunas. Anivis Labarta para el Noticiero Cultural. Punto final en esta emisión del Noticiero Cultural. Le informamos sobre el comienzo de la edición 35 del Festival Internacional Jazz Plaza. Le ofrecimos declaraciones de la representante de la UNESCO sobre los valores patrimoniales de la provincia de Santi Espíritus y le contamos sobre el desarrollo en Santiago de Cuba del 13º coloquio Joel James. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.